El desastre que vivimos. Cada hora que vivimos en este día del 23 de octubre de 2023, en la cual escribí este artículo, nos acuerda que la guerra de Israel continuará meses sin escaparse. Esta guerra contra el antisemitismo, que se transformó en anti-israelismo, continúa sin piedad a querer matarnos y así a destruir Israel. 2000 años viviendo en el Galut no pudimos defendernos, mas con el establecimiento de Israel miramos a defendernos como humá. Fin hoy en día, desde la creación de Israel, más de 25,000 judíos fueron matados en las guerras contra el enemigo árabe. Hoy, la verdad es que con el ataque del Hamas y de sus haberes terroristas en el sur de Israel alrededor de Gaza, el nombre puso en un solo día de Shabbat de 14,000 muertos, sin contar los 197 captivos que fueron llevados a Gaza, por los cuales no habrá mucho más de quedar en vida. Los israelianos, sean judíos, druses o beduinos, combaten Hamas con fuerza y con razón, miran de vengarse de las salvajerías que cometieron sus miembros matando, degollando y quemando civiles de estas tres comunidades. Israel no dejará pasar este ataque salvaje sin venganza. Malgrado todas las presiones de nuestros aliados del occidente que demandan que sigamos prudentes a no matar civiles en la zona, de ninguna manera no se podrá arrestar el bombardamiento de Gaza y de tener en cuenta quién es civil o quién es terrorista cuando la armada entrará en el territorio. La guerra es hecha contra el Hamas, mas no contra los árabes de Gaza, los cuales en mayoría se fueron verso el sur para no ser matados, cosa que Israel encoraja, porque el Hamas es al mismo tiempo enemigo de su pueblo, teniéndolo como escudo de guerra, enforzándolo a que quede en su lugar en caso de ataque. Es que Israel, una vez que mandará soldados al oriente de Gaza, será capaz de matar a todos los miembros de las diferentes organizaciones terroristas, no se sabe, y si mismo rehuye, difícil será de hacer desaparecer la idea creada por los hermanos musulmanes de destruir Israel. En vista, el Egipto que había refusado de la boca de Sadat de aceptar a controlar esta zona, será muy difícil para el general Sisi actualmente en poder de querer apatronarse de los árabes de Gaza, siendo él mismo enemigo el más importante de la doctrina de los hermanos musulmanes que combate al interno del Egipto. Viniendo a Abbas de la autoridad palestina, no hay esperanza que el Fatah será en posibilidad de tomar atrás la dirección de los ciudadanos de Gaza, del cual fue arrollado militarmente por el Hamas en 2007. Más difícil de entender de que los países árabes que encorajan la guerra contra Israel refusan de recibir momentáneamente refugiados de Gaza en sus territorios. El espanto es por seguro de no introducir en sus países gentes del Hamas y de las otras organizaciones terroristas con intenciones al modelo de ISIS. Ellos prefieren que los de Gaza sean Qurban en llamándolos Shahid por la causa palestina. Poco les importa si quedan en vida. Viendo esto, Israel debe atacar con fuerza al interior de Gaza y deberá matar lo más de terroristas posible sin preocuparse de los ciudadanos, visto que ellos hacen parte de la guerra. Los que fueron al sur serán en mejor condición de los que quedaron en la ciudad de Gaza, lugar principal de los túneles donde se esconden los terroristas. Mas la verdad es que mismo Israel rehúsa 100% a ocupar la ciudad y a limpiarla de los enemigos, ella va a ser condenada
de cometer genocidios de los árabes por manaderos públicos del mundo, mismo por los aliados de Israel. La razón es simple: los del Hamas perderán la guerra física, mas la ganarán gracias a sus propagandas al seno de los millones de árabes y cerca de los antisemitas del occidente. Esta lucha no es fácil y demanda mucho labor. En el pasado Israel cayó chico en sus acciones militares porque la enemistad creada gracias a los medios de información sociales del Hamas y su clic fueron capaces de poder hacer sus propagandas mentirosas con grande facilidad. Ellos son sostenidos por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que laboran en forma de tres maneras. La primera es de declarar que los ataques del Hamas son el símbolo de la resistencia contra el Estado colonial y sus colonizadores. Israel deberá desaparecer en cerca, visto que es el colonizador y practica el apartheid. La segunda manera es de inventar mentiras acusando a Israel de matar hijos, madres y viejos, atrocidades iguales a las del Hamas en las medias mundiales y influenciando en sí las políticas de países que son amigos del pueblo árabe. La tercera manera es de convencer la opinión mundial de manera directa o indirecta en acusando a Israel de querer con maestría justificar sus intenciones de entrar a Gaza, lo que causará miles de muertos civiles. Cada momento que pasa durante estos días debemos ser prontos a nuevas emociones. Pecado a Israel, que es la luz de la democracia y de la justicia en la geografía donde se topa. Los terroristas de las cuatro puntas del mundo y sus partisanes lo aborrecen por modo de esto.